¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Vázquez y esta es la demostración de la práctica 3. Los cambios que hice en el código fueron los siguientes. Ya se está utilizando la clase shader para no tener que definir manualmente los shaders en el código. A la función processInput se le añadió un nuevo parámetro. Ya voy a explicar el por qué. Entonces, aquí estamos definiendo al shader, otorgándole las direcciones de los códigos fuente de los diferentes shaders. Al array de los vértices ya se les agrega las coordenadas de colores para cada uno de los vértices, que vendrían a ser los 3 últimos de cada fila. Al array de los índices pues no se le hizo ningún cambio porque vamos a seguir utilizando un evo, pero sí se definieron colores con arrays, que básicamente son los colores de los diferentes triángulos. Antes de pasar acá, voy a explicar el código fuente de los shaders. Entonces este es el código fuente del Vertex Shader. Como podemos ver, ya tenemos un nuevo atributo en la locación 1 que gestionará el color de los vértices. Entonces lo que se hace es que básicamente el color que se le va a pasar al Fragment Shader, que es este de aquí, va a ser justamente el que recibe el vértice. Por otra parte, el Fragment Shader tiene algunos cambios importantes. Este es el color que va a tener el fragmento al final. Estamos utilizando uniforms, como podemos observar. ¿Para qué? Para justamente a través de solo este fragmento asignar diferentes colores a los diferentes triángulos que conforman el tangram. Este de acá vendría a funcionar como una variable de control que permitirá decidir si es que el color va a ser el del uniform o va a ser el que nos pasa el vertex shader. Esto se hace aquí en la función principal. Justamente como podemos ver en este if, si es que la variable de control es igual a 1, pues vamos a utilizar el color del uniform, y caso contrario, utilizaremos el color que nos pasa el vertex shader. Entonces, perdón. Aquí configuramos los buffers, configuramos el evo y definimos los atributos. Este vendría a ser el atributo de posición de los vértices y este el de color. Como podemos ver, este está en la locación 0 y este está en la locación 1. Y lo que se hace es que el salto vendría a establecerse de 6, porque si nos podemos dar cuenta, para la posición empezamos en 0, pero después para avanzar al siguiente vértice tendríamos que saltar 6 posiciones, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y llegamos al siguiente vértice. Para la definición del atributo de color, pues se hace de forma similar, el salto es el mismo, pero ahora empezamos en la posición 3 de este array, que tiene sentido, porque esta vendría a ser la 0, 1, 2 y 3, y este sería el primer color, o bueno, la coordenada R del primer color. Entonces, ya en el ciclo de renderizado, pues ¿qué es lo que se hace? Primero se gestiona la entrada del usuario. Después utilizamos el shader y tuve que agregar algo nuevo en la clase shader, que simplemente es este método, que nos retorna el ID del shader. Este método no había y lo agregué justamente para poder utilizar los uniforms. Entonces, luego lo que hacemos es que definimos esta variable del time value para poder cambiar los colores en función del tiempo y que varíen. Y con este ciclo justamente hacemos eso. Básicamente, si es que podemos observar, con este ciclo cambiamos directamente los valores que están almacenados en vértices. Y siempre serían valores de los colores. Los valores de las posiciones no los tocamos. Perdón. Y utilizamos pues la función mostrada en clase para poder variar justamente esa posición, ya sea R, G, B, de cada color de cada vértice. Esta vendría a ser la posición R, la G y la B. Y pues el for justamente nos hace iterar sobre cada vértice. Luego acá, como básicamente estamos manipulando la información de los vértices, tenemos que volver a enviarle a la GPU esa información. Y eso lo hacemos mediante el VBO. Y pues básicamente es lo que ya hacíamos arriba. mediante el bint, sí, actualizamos la información del VBO. Y pues acá dibujamos. Entonces algo que puede resultar curioso es que primero estamos utilizando el uniform. Es decir, aquí estamos seteando justamente a la variable uniform el color verde 2.
y estamos obteniendo justamente la locación de ese uniform mediante esta función. Y para esto es que yo añadí en la clase shader esa función que mencionaba, que retorna el ID, porque de otra forma no podríamos manipular al uniform. Y pues básicamente lo que pasaría aquí es que en primera instancia el use uniform color es 0, siempre va a ser 0. Entonces el fragment shader siempre va a estar asignando más bien el color que le pase el vertex, es decir, los colores que se definen en este ciclo y que están definidos arriba. Entonces básicamente en una primera instancia cada una de estas líneas de código no tienen ningún efecto, porque el fragment shader está ignorando el valor del uniform. Y pues aquí estamos dibujando cada uno de los triángulos. Pero ¿qué es lo interesante? Que justamente en el process input, cuando el usuario presiona la tecla de escape, lo que hacemos es que al valor del use uniform color, que es esa variable control, la ponemos en 1. Y si es que ya viene 1, este for se va a seguir ejecutando, esto se va a seguir ejecutando, pero el fragment shader va a ignorar las coordenadas que les mandan los vértices y más bien va a utilizar el color del uniform. Y es decir, a este triángulo, al de acá, le va a dibujar de color verde, luego a este de acá de este color verde, a este de acá de azul y así sucesivamente. Entonces esos fueron los cambios que hice en el código básicamente. Comprobemos su funcionamiento. Entonces, como lo dije, en primera instancia a todos estos uniform los está ignorando y está más bien utilizando los colores que les envían, le envían los vértices, el fragment shader. Pero una vez que presione la tecla escape, va a empezar a utilizar los colores que se le está enviando el uniform. Entonces voy a presionarla en 3, 2, 1 y ahí está. Y se va a graficar así. El for se sigue ejecutando y se siguen actualizando los valores de los colores en la lista de los vértices, en el array de los vértices. Pero ya el fragment shader los está ignorando porque no prefiere. Realmente estas líneas de código se ejecutan y toma el valor del uniform porque la variable del control está haciendo eso. Y pues aquí estamos manipulando los valores blue de cada uno de los colores de los vértices. Por ejemplo, podríamos manipular los valores green, es comentar el blue, comentar el blue. Y ahora se vería así. Y nuevamente si presiono ESC, pues se va acá. Si es que descomento todos, pues estaría manipulando al unísono los valores RGB de todos los vértices. Entonces ya no tendríamos ese arco iris de colores, sino que más bien iría variando uniformemente. Como podemos ver, del blanco al negro, porque los valores de RGB se están variando al unísono. Y eso sería todo por mi parte. Acá están los códigos fuentes que había mencionado. Muchas gracias.